Quizás ninguna figura sobresalga más en el futuro profetizado que el anticristo. La Biblia es clara en que él vendrá y que con él llega ese nivel de destrucción, persecución y muerte como el mundo nunca antes lo haya visto, ni volverá a verlo. Y hay motivos para creer que él está vivo hoy. Ciertamente sus herramientas de engaño ya están vigentes y ya impactan las vidas de la mayoría de los que hoy se consideran cristianos. ¿Estará usted entre los pocos que lo reconozcan cuando suba al escenario mundial? La mayoría no, pero usted puede. Acompáñenos hoy en el mundo de mañana al revelar las 7 señales del anticristo del tiempo del fin. Saludos y bienvenidos al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Considere esta lista de hombres famosos o infames: Ronald Reagan, el rey Juan Carlos de España; Saddam Hussein, el rey Carlos III; Bill Gates, Henry Kissinger y Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. ¿Qué tienen estos en común? Bueno, cada uno en un momento u otro ha sido acusado de ser el anticristo, esa figura oscura y misteriosa predicha por la profecía bíblica. Algunos ya están muertos, otros todavía están vivos. Ninguno encaja con la descripción bíblica. Hoy revelaremos 7 señales del anticristo del tiempo del fin, según lo detalla la profecía bíblica, que permitirán a cualquiera identificar quién es el anticristo final. En nuestro mundo de alta tecnología y comodidades, hablar de un anticristo puede parecer arcaico, prédica de pesimismo, en una época que ha ido más allá de las escrituras y las profecías. Pero es todo lo contrario. El tiempo no ha dejado atrás a la profecía, sino que el tiempo la ha alcanzado. Y solo ahora, en los tiempos en que vivimos, se ajustan a las circunstancias que describen la etapa del fin, en la que ingresará el anticristo. Por ejemplo, Mateo 24, versículo 22, dice que en esos días profetizados sería posible que nadie se salvara de la capacidad destructiva de la humanidad. Esto solo ha sido cierto desde que entramos en la era de las armas de destrucción masiva, capaces de erradicar a la humanidad. Y Daniel 12, versículo 4, describe el último tiempo profético como una era donde muchos corren de un lado a otro y el conocimiento aumenta. Palabras antiguas para nuestro mundo moderno, en el que los viajes globales son algo común, y empezamos a sufrir una avalancha diaria de información, más de la que cualquiera pueda procesar. No, las profecías del anticristo no son viejos escritos irrelevantes para nuestra era moderna. Fueron escritos para nuestra era moderna, inspirados por el Dios que declara el fin desde el principio. Y su advertencia sobre el anticristo final es vital, porque su ascenso está profundamente conectado con más muerte, destrucción y sufrimiento humano que la humanidad jamás haya visto. Un periodo llamado en lenguaje de las Escrituras, la Gran Tribulación. Durante la vida de la mayoría de ustedes que ven esto hoy, el anticristo ascenderá al poder y engañará a la gran mayoría de la humanidad, influyendo sutilmente a hombres y mujeres de todo el mundo para que acepten voluntariamente una falsificación demoníaca del cristianismo. De hecho, esa versión del cristianismo ya está hoy en la tierra, poseyendo gran influencia. Muchos de los que oyen ahora mismo ya están bajo su influencia, lo que nos hace aún más vulnerables a este futuro tirano. Imagine el complemento entero de la guerra moderna, la capacidad destructiva casi ilimitada de la humanidad, disponible a la entera disposición de un hombre bajo la influencia directa de Satanás, dedicado a destruir el verdadero cristianismo y los cristianos de la faz de la tierra, asegurándose de reemplazarlo por una religión que suena verdadera y usa el nombre de Jesucristo, pero que representa todo lo opuesto al cristianismo de Jesucristo.
Este individuo se está acercando. Si usted podrá o no reconocer al anticristo, será una cuestión de vida o muerte. Y la profecía es clara, la mayoría no lo reconocerá. Pero usted puede reconocerlo con las 7 señales que revelaremos en el resto del programa de hoy. Y en esta primera señal muchos se equivocan. Según la palabra de Dios, el anticristo no es un líder militar o político, sino que el anticristo liderará una religión, una gran iglesia falsa. Este error surge porque muchos confunden al anticristo con la bestia del Apocalipsis, que es una potencia militar, política y económica que dominará al mundo entero. Sin embargo, aunque están conectados, el anticristo y esta bestia son dos seres distintos. Vaya al capítulo 17 de Apocalipsis. Aquí el apóstol Juan registra una visión mostrada a él por Jesucristo y los ángeles bajo su mando. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay mucho que vale la pena señalar en este pasaje, pero quiero concentrarme en un punto en particular. La bestia aquí con 7 cabezas y 10 cuernos, montada por una prostituta, es el gigante económico militar del fin de los tiempos llamado la bestia del Apocalipsis. ¿Pero qué hay de la mujer? Normalmente un jinete monta una bestia para controlarla e influir sus movimientos, y esta bestia está siendo guiada por una prostituta. Si ha visto el mundo de mañana durante largo tiempo, sabrá que la Biblia interpreta sus propios símbolos, y que en la Biblia se utiliza una mujer para representar distintas creencias y organizaciones religiosas. Pero en lugar de la Virgen, que Dios usa para simbolizar su iglesia en pasajes como 2 Corintios 11:2 y Apocalipsis 19:7 y 8, la iglesia que está montada en esta poderosa bestia es descrita como una prostituta rica. Dios usa la fornicación, el adulterio y la prostitución para simbolizar la influencia corruptora de la infidelidad religiosa al aceptar prácticas paganas y la adoración pagana, como en Jeremías 3 y Ezequiel 16. El sistema religioso del anticristo es la ramera montada en esta bestia. No es lo mismo que la bestia. Luego en Apocalipsis 17:16 vemos que la bestia eventualmente se volverá contra la mujer para destruirla. No, la ramera monta a la bestia, manipulándola, influyéndola y guiándola para su propósito. Por eso el apóstol Juan en 1 de Juan 4, versículos 1 al 3, habla del anticristo en el contexto de falsos profetas. Porque él será el máximo falso profeta, no un gobernante militar o político, sino una figura religiosa que controlará la iglesia más poderosa del mundo. A su vez, él y esa iglesia influirán en el poder militar económico, conocido como el poder de la bestia del tiempo del fin de Apocalipsis. ¿Qué más podemos entender sobre el sistema religioso dirigido por este anticristo? Esto nos lleva a la segunda señal de hoy del anticristo. El anticristo aparecerá como Cristo y vendrá en el nombre de Jesucristo. En su poderosa profecía dada en el Monte de los Olivos, en el área de Jerusalén, y registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesucristo advirtió a sus discípulos que muchos vendrían predicando engaño religioso, y vendrían en su propio nombre, o sea, en el nombre de Cristo. Y así lo han hecho. Juan revela la difusión de este cristianismo engañoso y falso, incluso en el primer siglo, diciendo en 1 de Juan 2, versículo 18, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos,
Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos surgieron cuando Juan escribió estas palabras, y el cristianismo ficticio y fraudulento que tejieron falsamente bajo el nombre de Jesús persiste y domina las religiones del mundo de hoy. Muchos no reconocen que la palabra anticristo representa más que una persona. Representa un sistema de creencias que parece cristiano, pero que es una falsificación del verdadero cristianismo. Pablo dejó registro sobre aquellos que predican otro Jesús y traen un evangelio distinto. Este sistema estuvo vigente desde la época de los apóstoles, y en los días de Juan, muchos representando este sistema, muchos anticristos, ya estaban predicando. El anticristo final de los tiempos del fin será la cúspide de este engaño, un gran falso profeta que representará este falso cristianismo y que parecerá muy cristiano por fuera. Vaya conmigo a Apocalipsis 13, donde vemos al anticristo descrito en simbolismo profético. Comenzando en el versículo 11, vemos una bestia distinta que surge de la tierra, no la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La Escritura usa al cordero como símbolo de Cristo consistentemente, pero al dragón como símbolo del diablo. Así que el falso profeta que vendrá, este anticristo final, se parecerá al Cordero Cristo. Podrá parecer amable y compasivo, podrá parecer que enseña de la Biblia. Sin embargo, la profecía dice que él hablará las palabras del dragón, el diablo. El cristianismo que él enseña será una versión sutil y torcida del cristianismo, no el cristianismo de Jesucristo, aunque él utilice su nombre. Una herramienta que el anticristo del fin usará para engañar incluso a los escépticos y llevarlos a su versión torcida del cristianismo es la siguiente señal. Eventualmente obrará milagros y maravillas sobrenaturales. Siguiendo en Apocalipsis 13, leamos comenzando en el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Este individuo tendrá la habilidad de invocar fuego del cielo, como lo hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo será eso! En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo describe a este falso profeta, mencionado en el capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero la clave para resistir las señales sobrenaturales, destinadas a engañar, es comparar las enseñanzas del que hace milagros con la verdad de Dios. Recuerde, el anticristo se parece a Cristo, pero habla como dragón, Satanás, el diablo. Esto nos lleva a la cuarta señal. Negará que Cristo ha venido en la carne. Este es un punto vital, pero sutil, fácil de pasar por alto. Profundizamos en detalles sobre esta señal crucial en el folleto gratuito, pero resumiendo, esta doctrina del anticristo se describe en 2 de Juan 7. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesús el Cristo es venido en carne. Este tal engañador es, y anticristo. Muchos piensan que Juan solo dice que los anticristos enseñan que Jesús no vino en carne hace 2000 años. Y sí, Juan condena tal falsedad, pero lea la traducción Jubileo. Juan dice que los engañadores no enseñan que Cristo es venido en carne. Ese es un verbo en tiempo presente. Es venido en la carne. El doctor Charles Williams, cuya traducción del Nuevo Testamento es elogiada por su atención al detalle de los verbos griegos en el texto original del Nuevo Testamento, traduce este pasaje diciendo que el anticristo no confiesa que Cristo continúa viniendo en la carne.
Pero ¿qué significa esto? Significa que el anticristo no enseña que Jesucristo continúa viniendo en los cristianos hoy, reviviendo la vida que vivió hace 2000 años, ayudándolos a crecer en obediencia y en carácter de Dios. El apóstol Pablo explicó esto en un hermoso pasaje. Leámoslo en la versión Reina Valera, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Pablo dice en Romanos 5:10 que somos reconciliados por su muerte, pero salvos por su vida. A diferencia de que ya lo hizo todo en su crucifixión, como enseñan muchos falsos predicadores. Cristo vive su vida en el cristiano convertido diariamente, ayudándolo a crecer y conquistar el pecado ahora, en esta vida. El anticristo negará esta enseñanza fundamental, aunque ignorada. Esto se conecta directamente con la quinta señal. El anticristo rechazará la ley de Dios. Recuerde en 2 de Tesalonicenses 2, Pablo llamó al anticristo final sin ley. Pero a Dios no le preocupan aquí las leyes humanas. El anticristo se opondrá a las leyes de Dios. De hecho, reemplazará las leyes de Dios reveladas en la Biblia con leyes religiosas arraigadas en la tradición humana y la superstición pagana. El capítulo 7 de Daniel describe este esfuerzo del anticristo. Vemos a este falso profeta del tiempo del fin descrito en el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Él cambiará los tiempos y la ley. Él reemplazará los tiempos de adoración como los diseñó Dios con un conjunto falso de días de adoración, y reemplazará las leyes de Dios con un conjunto distinto de leyes, leyes que se sentirán cristianas, pero que no están arraigadas en las leyes de Dios reveladas en la Biblia. El anticristo promoverá leyes, credos, confesiones y tradiciones hechas por el hombre, y dirá tener autoridad para anular las claras leyes y mandamientos de Dios revelados en las Escrituras. Los calendarios con días festivos creados por el hombre anularán los días santos y festividades de Dios de la Biblia. Este inicuo que viene reclamará una autoridad que nadie más que Dios omnipotente la tiene, intentando cambiar la propia ley de Dios. Y francamente muchos de los que están oyendo hoy ya están afectados por esto. Pero el anticristo no se contentará con convertir al mundo a las falsas enseñanzas. También querrá erradicar a los pocos que se atreven a creer las verdaderas enseñanzas de la Biblia, que contradicen su falsa doctrina. Eso nos lleva a la trágica sexta señal. El anticristo perseguirá a los verdaderos cristianos. Vemos esto en Daniel 7:25, donde leemos que el anticristo perseguirá a los santos del Altísimo, verdaderos seguidores de Dios y aquellos que guardan sus leyes y sus mandamientos, no las doctrinas hechas por el hombre y enseñanzas del anticristo. Cristo advirtió este tiempo cuando dijo en Juan 16:2 que llegará un tiempo en que los que maten verdaderos cristianos pensarán que están sirviendo a Dios. Piense en imágenes que ha visto de los campos de concentración y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de judíos fueron arreados a la muerte. Ahora imagine esa maquinaria dirigiéndose a una nueva minoría, a los cristianos que Jesús llama su pequeño rebaño, que creen en los 10 mandamientos y en la necesidad de obedecerlos. Apocalipsis 12 describe la ira que la obediencia de los verdaderos cristianos engendra en Satanás, y cómo él responderá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo logra el anticristo esta persecución? Ese poder está conectado con la señal final,
El anticristo llevará al mundo a un imperio romano restaurado, una potencia política y militar de fuerza y poder como el mundo nunca antes había visto. Recuerde, la mujer monta a la bestia. Apocalipsis 13 habla de cómo el falso profeta influirá en la gente del mundo para que apoyen a la inminente bestia del Apocalipsis, y cómo el anticristo influirá en la fortaleza del poder de la bestia, un imperio romano restaurado en los tiempos del fin, que eclipsará incluso el poder de la potencia de los Estados Unidos de hoy. Él dirigirá el poder de la bestia contra aquellos que se nieguen a dejar de lado las leyes de Dios y la adoración verdadera de Jesucristo, y que se nieguen a aceptar el falso cristianismo que ofrece el anticristo. El resultado será una inquisición moderna, a una escala horrenda, nunca antes vista en la historia de la humanidad. Esta alianza impía de falsa iglesia y un estado tiránico dominará el mundo en los tiempos del fin que se aproximan. Pero incluso con sus poderes combinados, la más poderosa de las entidades religiosas, política, económica y militar, no será rival contra el Cristo que retorna. Él regresará para glorificar a sus fieles seguidores y establecer el reino de Dios para siempre en la tierra. Así que, ¿qué haremos con esto? Recuerde, el sistema del anticristo, que este final anticristo venderá al mundo entero, existe hoy, y la mayoría ya está engañada. No necesitamos esperar hasta que este déspota religioso aparezca en escena. Podemos actuar ahora y rechazar su sistema y su cristianismo falso. Como Jesús nos amonesta a todos en Lucas 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús promete protección para aquellos que no se avergüenzan de rechazar el falso cristianismo que los rodea y que están dispuestos a abrazar la plenitud de sus enseñanzas y su vida, permitiéndole vivir su vida de obediencia a los mandamientos de Dios en sus vidas hoy. Esperamos que preste atención a su amonestación y evite los engaños del anticristo de los tiempos del fin y su sistema religioso que obra en el mundo hoy. Gracias por seguirnos de parte de todos aquí en El Mundo de Mañana, donde trabajamos duro para hacer que su mundo tenga sentido desde las páginas de la Biblia. Si le interesa la oferta de hoy, contáctenos en elmundodemañana.org. Y si le gustó el programa, dele me gusta. Y si quiere ver más, suscríbase y haga clic en la campanilla. Hasta la próxima.